El gobierno de Dina Boluarte tiene 60 días para aclarar, para explicar por qué en 2 meses de protestas han muerto más de 60 peruanos. Y no estamos hablando de países aliados o amigos del expresidente Pedro Castillo que la están criticando y le están pidiendo explicaciones como lo hace México, como lo hace Colombia, como lo hizo en su momento Chile. Hablamos de organismos internacionales del nivel de la ONU. Hablamos del Consejo para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Hablamos de información que le está solicitando un organismo de este nivel a través de un informe porque claramente hay muchos puntos que aclarar y que entender de lo que ocurrió en esos 2 meses de protestas en diferentes regiones del país, pero sobre todo lo ocurrido en Apurímac, en Ayacucho, en Puno. ¿Qué pasó en este tipo de situaciones? Y no es poco. La ONU, a través de información que maneja de la Defensoría del Pueblo y de otros organismos que han venido a revisar y a tratar de entender qué ocurrió entre las fuerzas del orden, la policía, el ejército y los manifestantes, le está diciendo claramente un recuento de hechos. No estamos hablando de opiniones, no estamos hablando de sesgos políticos. Bueno, la ONU en este informe recuerda que la presidenta Dina Boluarte el 24 de enero señaló que las muertes no habrían sido causadas por las fuerzas del orden, ni la policía, ni por el ejército, sino por otras personas que no estaban vinculadas justamente a estas instituciones. Sin embargo, el propio informe de la ONU señala que según información del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, ojo, las personas que han perdido la vida en Apurímac, en Ayacucho, en Juliaca, muestran justamente que fueron impactadas por municiones que utiliza tanto el ejército como la policía. Esto es muy importante esclarecerlo porque también la propia presidenta en su momento ante la Asociación de Prensa Extranjera señaló que los muertos habrían sido causados por las famosas balas artesanales Dum Dum y mencionó incluso a este grupo boliviano, los Ponchos Rojos. Sin embargo, hasta el momento no se ha mostrado absolutamente ninguna prueba al respecto. Y es por esto, por la falta de pruebas y de información que ha presentado el gobierno peruano ante declaraciones tan relevantes que dio en su momento la presidenta Dina Boluarte, que la propia ONU en su informe le dice: oiga, gobierno peruano, oiga, señora presidenta, explíquenos qué pasó aquí. ¿Por qué en estos peruanos que perdieron la vida, por qué en estas necropsias se ha encontrado que las municiones que los mataron, municiones que dieron en su tórax, municiones que dieron en su cabeza, municiones que alcanzaron a menores de edad, municiones que alcanzaron incluso a médicos, porque son las mismas municiones que utilizó las Fuerzas Armadas en Ayacucho y la policía en Juliaca, las que están en el cuerpo de estos peruanos fallecidos? Hay mucho que esclarecer y la ONU le pide que el gobierno peruano aclare 10 puntos en específicos. Vamos a mencionar solo algunos de los puntos que pide que se aclaren, que se respondan, justamente para llegar a la justicia, justamente para transparentar las investigaciones que se vienen haciendo desde el Ministerio Público y desde las propias instituciones. Entre los 10 puntos que solicita la ONU en su informe, se señala lo siguiente, quizá uno de los más importantes que tienen que ver con las investigaciones. Sírvase proporcionar información detallada sobre las investigaciones y averiguación judicial o de otro tipo sobre los alegados, en qué medida las investigaciones ajustaron a los estándares internacionales y científicos aplicables en casos de muertes. Sírvase proporcionar información sobre las medidas tomadas para garantizar que todas las personas ejerzan sus derechos de libertad de opinión, expresión, de asociación y de reunión, en particular respecto a los discursos de estigmatización y el uso del término terruco contra manifestantes y personas defensoras de derechos humanos, tomando en cuenta el contexto histórico del Perú. Son solo algunos de los puntos o de las solicitudes que le hace el Consejo para los Derechos Humanos de la ONU al gobierno peruano. Y es que sí, a ver, no solo estamos hablando de
los fallecidos, que es doloroso y lamentable. Estamos hablando de detenciones arbitrarias, más de 800 personas que fueron detenidas y luego liberadas casi en su totalidad porque no había ni una sola prueba que los afectara o que los involucrara con los supuestos delitos que le atribuía la policía en su momento cuando los detuvo. Estamos hablando, insistimos, de 1.300 heridos entre manifestantes y también de más de 700 policías afectados y heridos que terminaron en el hospital. Estamos hablando, según datos de la Defensoría del Pueblo, que recoge el informe de la ONU, personas heridas que acudieron a establecimientos de salud, que acudieron a hospitales y que no fueron atendidas. La ONU quiere entender por qué. ¿Por qué una persona, un manifestante o cualquier persona en sí, en un contexto de protesta y de estado de emergencia, acude herida a un hospital y no es atendida? ¿Qué ocurrió ahí? La ONU también pide información sobre lo ocurrido en San Marcos, cuando la policía decide allanar el campus emblemático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a través de una tanqueta, tumbándose una de las puertas de la casa de estudios y no permitiendo además el ingreso por varias horas de fiscales o de periodistas, en un acto totalmente irregular que tiene que ser investigado y donde además se detuvo a más de 190 personas, de las cuales casi la totalidad tuvo que quedar libre porque no había ni una sola prueba que demostrara que eran delincuentes ni en lo absoluto. Se detuvo apenas a una que tenía una requisitoria por un caso X que no tenía nada que ver con el contexto de protestas. Hay muchísimas interrogantes y dudas de lo que ha venido ocurriendo en el país en estos 2 meses. Y la pregunta es, ¿qué implicancias tiene que un organismo como las Naciones Unidas, ojo, insistimos con esto, no cualquier organismo, no una ONG, no un gobierno diferente como Colombia, México, Chile, que uno podría decir tienen un sesgo político? No, estamos hablando de las Naciones Unidas, que le está solicitando información sumamente clara y precisa al gobierno peruano de lo ocurrido en 2 meses de protestas. Ojo con eso, ¿qué implicancias tiene? Bueno, para la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, este es un claro llamado de atención, pero también una gran oportunidad para las autoridades peruanas de explicar lo ocurrido. No hay intento de perjudicar al Estado peruano, es una oportunidad del Estado peruano para que en 60 días aclare qué cosa se ha hecho dentro de sus 3 deberes: investigar, procesar y sancionar, que está haciéndolo el Ministerio Público, pese a que la presidenta adelantó en estas declaraciones del 24 de enero, a las que se hace referencia, que las investigaciones se adelantaran porque los muertos no habían sido por parte de la policía. Es decir, ella ya sabía qué cosa había pasado en el caso concreto y eso la perjudica. En eso hay que ser muy prudentes. También es importante empezar a entender cuál ha sido la respuesta de las autoridades peruanas en medio de todo este contexto. Probablemente una de las últimas respuestas que ha dado el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Porque, a ver, lejos de esclarecerse hasta el día de hoy qué ocurrió con todos esos peruanos que han perdido la vida, lo que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos días, por parte del gobierno de Dina Boluarte, son ciertas medidas que generan más preocupación, como pedir priorizar desde el gobierno de Dina Boluarte un proyecto de ley para elevar las penas vinculadas a la protesta en estado de emergencia, casi duplicando los años de cárcel que una persona se podría ir por romper la luna de un vehículo, que está mal, claro que está mal. Todo acto de violencia se condena. Ojo con esto, no estamos justificando ningún acto de violencia y el informe de la ONU se cuida mucho en esto también, de tratar de pintar la foto completa de lo que ha venido ocurriendo en nuestro país en esos 2 meses y condena los actos de violencia y reconoce que Pedro Castillo quiso dar un golpe de Estado y que hay un proceso además legal que está yendo por los canales regulares. No lo considera en lo absoluto un preso político. Pero ojo, dicho esto, es importante entender por qué se busca o cuál es la motivación para elevar las penas de estos delitos vinculados a las protestas. Ojo con eso. ¿Cuál es el sustento detrás de una medida de ese tipo? Otro punto de preocupación es el cambio que se hizo en el reglamento de uso de la fuerza de las fuerzas del orden, policía y militares. A ver, lo que se tenía hasta antes de esta modificación era que policías, militares, las fuerzas del orden podían disparar a las extremidades de aquellas personas que consideraban ponían en riesgo la vida
del propio efectivo policial o militar o ponían en riesgo la vida de una tercera persona. El cambio que se ha hecho es que ahora estos agentes pueden disparar al cuerpo, así tal cual, abiertamente al cuerpo, es decir, a la cabeza o al tórax. La pregunta es, ¿por qué se hizo este cambio? Sobre todo, ¿por qué se hace un cambio de este tipo en un contexto de convulsión social, de crisis política, donde hemos visto que todavía en ciertos lugares, como en Puno, continúan las manifestaciones? Esto es lo que respondió el ministro de Defensa. Eso no ha sido inventado. Eso está en los estándares internacionales. Así lo manifiestan. Está bien, el entonces. Perú, claro. Cuando uno habla del cuerpo, no está diciendo la cabeza. Dice el cuerpo, pues. La cabeza puede ser parte del cuerpo, ¿no? Sí, pero yo también puedo decir que es en las piernas. O sea, y no quiero entrar El tema es que antes decían las extremidades. Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Pero eso no decía el reglamento. Está generando preocupación no solo a nivel local, sino también a nivel internacional, y no nos referimos solo por la ONU, también ya en el gobierno de los Estados Unidos. El subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, que además fue embajador del Perú entre el 2014 y 2017, ha señalado lo siguiente, que espera que haya un acuerdo entre el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República para impulsar el adelanto de elecciones. Y ojo con lo siguiente, lo que dijo el diplomático estadounidense en una universidad, en la capital estadounidense. Señaló que Pedro Castillo fue un golpista, que Pedro Castillo quiso dar un golpe de Estado y alterar el orden democrático. Pero dicho esto, señaló que es necesario que la democracia peruana se fortalezca porque está muy debilitada y por eso es necesario impulsar el adelanto de elecciones. Entre líneas, ¿qué está diciendo el gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué le está diciendo a Dina Boluarte? ¿Qué le está diciendo a este gobierno y a este Congreso? Que lamentablemente la democracia en Perú está sumamente mellada y debilitada en este momento y que es prioritario justamente volver a consultarle a la población por su clase política, volver a consultarle a la población a través de un nuevo proceso electoral de cómo hacemos el recambio político y refrescamos la situación, porque lo que viene ocurriendo y lo que ha pasado en el Perú es sumamente grave y a veces pareciera que nuestra clase política no lo quiere entender. Y a ver, una más, para no quedarnos con ya el informe de la ONU, que es bastante grave, con la posición que esta semana ha tomado el gobierno de los Estados Unidos. Ya hace algunas semanas el gobierno español suspendió la exportación de material antidisturbios para la policía peruana en un contexto de crisis ante la preocupación constante de lo que viene ocurriendo en nuestro país y ante el pedido además de Amnistía Internacional, que emitió un informe también preocupante sobre un excesivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden al tratar de controlar las manifestaciones. Es una gran oportunidad también para el gobierno peruano para intentar esclarecer lo que ha ocurrido en estos 2 meses de protesta, en estos 2 meses sumamente dolorosos para todos los peruanos y para tratar de empezar a cerrar esas heridas que se han abierto en muchas ciudades del país, esas heridas que se han abierto en decenas de familias peruanas que han perdido a un ser querido, en esas decenas de familias y de personas que han resultado heridas en medio de estas protestas. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió de esa manera? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué se está haciendo para remediar la situación? ¿Qué acciones concretas está tomando el gobierno peruano para cambiar justamente esa situación? ¿Y qué medidas concretas se están tomando a nivel político para dar tranquilidad a la población? Muchas preguntas, pocas respuestas todavía hasta el momento.